Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy día nos toca el tema de geometría llamado área de una pirámide. Entonces, la semana pasada y la semana antepasada estuvimos trabajando lo que era área de un prisma, volumen de un prisma, ¿cierto? Ya hemos trabajado esas dos cosas. Ahora vamos a trabajar lo que es el área de una pirámide. Entonces, ¿qué es una pirámide? Pues es un sólido geométrico que tiene caras laterales en forma de triángulos y una base dependiendo del número de caras, ¿ya? Perdón, dependiendo del número, también, bueno, también depende del número de caras que tenga, caras laterales, ¿no? Pero la base depende del número de lados, ¿no? Por ejemplo, hay pirámides que son pirámides triangulares porque su base es triangular. Hay pirámides que se conocen como pirámides cuadrangulares porque su base es un cuadrado. Pirámides con base pentagonal, ¿ya? Y pirámides con base hexagonal. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿ya? Las caras de la pirámide, de una pirámide, son triángulos. Solamente posee una base, ¿ok? Solamente posee una base, así como lo están viendo en la figura que está ahí, en la imagen que está ahí en la diapositiva. ¿Cómo calculas el área de una pirámide? Para eso vamos a utilizar esta fórmula que dice que el área total es igual al área lateral más el área de la base, ¿ok? El área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces, si tú calculas el área lateral, recuerda que deben de ser aquellos lados, ¿ya? Las figuras que están en los lados de la pirámide, que en este caso vendrían a ser los triángulos que forman sus lados, ¿verdad? Ahí, como tú puedes ver, los lados de la pirámide, el área lateral, vendrían a ser triángulos, ¿ya? Entonces hay que calcular cuántos triángulos hay y calcular el área de cada uno de ellos. Si son iguales, los podemos calcular al mismo tiempo. ¿Listo? Y de ahí tendríamos que calcular el área de la base. Nosotros ya sabemos calcular área de triángulo, área de cuadrado, área de pentágono, área de hexágono. Eso ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces, pasemos a hacer los ejercicios. Primer ejercicio, ¿qué dice? Determinemos el área total de una pirámide triangular. ¿Ya? Pirámide triangular significa que la base de esta pirámide es un triángulo. Si todas sus caras son triángulos equiláteros, dice. Todas sus caras son triángulos equiláteros, ojo. Y la altura de una de sus caras es 4 raíz de 3 metros y sus lados de esos triángulos ya miden 8 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar la información. Lo primero que nos mencionan es que la altura de una de las caras mide 4 raíz de 3 metros. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dibujar la altura, ¿ya? Vamos a dibujar la altura. Vamos a poner esto un poquito más acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar la altura desde este vértice hacia este lado, por ejemplo, ¿ya? Voy a ponerlo de color rojo y le voy a aumentar el grosor para que se note. Entonces, tenemos que esta cara de la pirámide, ¿ya? Tiene una altura que mide 4 raíz de 3, ¿ok? Esto mide 4 raíz de 3 metros. Listo. Ya tengo la altura de una de las caras. Y por ende, como son equiláteros, como son triángulos equiláteros, fíjate que este lado va a ser del mismo tamaño que este lado y este otro lado. Ya son 3 lados iguales. Y como están conectadas las caras por el mismo lado, este también es del mismo tamaño. Este lado que está aquí atrás también es del mismo tamaño y este también. ¿Listo? Entonces, luego nos dice, sus lados miden 8 metros. ¿Qué significa? Que esto vale 8 metros. Toda esta distancia mide 8 metros. De aquí para abajo, 8 metros. Y de aquí los lados también, 8 metros, 8 metros, 8 metros. Este otro lado también 8 metros. ¿Ya? Ahí para no llenarnos de mucho número. Listo, hasta ahí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A continuación hacemos lo siguiente. Recuerda que el área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Primero deberías pensar cómo calculamos el área lateral. Ahora, el área lateral vendrían a ser las caras que están alrededor. ¿Cuántas caras laterales podemos observar? Vemos la que está en el frente,
la que está aquí sombreada, y hay una más en la parte de atrás que no podemos ver, ¿no? Entonces serían 3 caras. Ahora, la pregunta es, ¿esos triángulos son del mismo tamaño para poder calcularlo todo al mismo tiempo? La respuesta es sí, porque al ser triángulos equiláteros y al tener las mismas medidas en los lados, ¿ya? Porque están unos al lado del otro, entonces los vuelve del mismo tamaño. ¿Cuántas caras laterales tenemos? Tenemos 3 caras laterales, ¿ok? 3 caras laterales. Entonces sería 3 por... Solamente necesitamos calcular el área de uno de esos triángulos y multiplicarlo por 3. ¿Cómo calculas el área de un triángulo? Puedes utilizar base por altura, ¿cierto? Base por altura. En este caso, mira, conocemos la altura y conocemos la base. Entonces, aquí sí podemos utilizar base por altura sobre 2. Más el área de la base. ¿Cómo calculamos el área de la base? Hay dos maneras. Una, tú sabes que eso es un triángulo equilátero, ¿no? Sabes que la base de la pirámide es un triángulo equilátero, ¿ya? Pero también lo puedes calcular usando base por altura. ¿Por qué razón, profesor? Porque recuerda, todas estas caras son del mismo tamaño al ser equiláteros. Por lo tanto, la altura de este triángulo vendría a ser la misma altura que de este otro. Entonces, podemos aplicar también aquí solamente la base por la altura de la cara que es la base de la pirámide. ¿Listo? Entonces tendríamos 3 bases por altura más una base por altura. Entonces acá hay una línea más, ¿ya? Lo voy a hacer punteadito hasta acá más o menos. Entonces esta línea también es altura, ya me ha salido un poquito choquita. Esta línea también vale 4 raíz de 3 metros. Listo. Entonces voy a utilizar los mismos datos, pero si te fijas, aquí es como si tuvieras 3 veces el área del triángulo más una vez el área del triángulo. Son la misma área, ya que todas las caras son del mismo tamaño. Entonces podría juntar 3 áreas de un triángulo más una área del mismo triángulo. O sea, tendría 4 veces el área de un triángulo. ¿Listo? Entonces, así calculamos más rápido. Entonces, aquí tendríamos 4 veces la multiplicación de la base, que vale 8 metros, multiplicado por la altura, que vale 4 raíz de 3 metros. Y todo esto dividido entre 2. Ahora, multiplicamos todo directamente. 4 por 8 por 4. 4 por 4, 16. Y por 8 sería 144, creo, sí. A ver, 16, no, 148, perdón. Aquí es 8. A ver, estoy equivocándome. 8 por 8, 64, llevo 6. No, sí estaba bien, 144. 144. Raíz de 3, ¿verdad? Raíz de 3. Metro por metro, metro al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Entonces dividimos 144 entre 2, 60 y... A ver, ¿cuánto sale aquí? Ah, no, 70 y... 72. ¿Me estoy equivocando en algo? No, no. 4 por 4, 16, 16 por 8. Ah, sí. Multiplicando mal. A ver. Damos esto de acá. Acá no es 144, porque es 16 por 8. 8 por 6, 48 es aquí. Llevo 4, 8 y 4, 12. 128. Ya, ahora sí. Ahora sí está bien multiplicado. 128 era. Eso me pasa por no usar calculadora. Listo. Entonces, aquí saldría 64 raíz de 3 metros al cuadrado. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Entonces, de esa forma se calcula el área de una pirámide. ¿Ya? Utilizando esa fórmula. Entonces, dependiendo de la base de la pirámide, vamos a utilizar diferentes fórmulas. Continuamos, segundo ejercicio. Dice, determinemos el área total de una pirámide triangular si todas sus caras laterales son isósceles. Escucha bien, ¿ah?
Dice, si todas sus caras laterales son isósceles, de altura 24 metros y del lado desigual 14 metros. O sea que cada una de estas caras tiene como altura 24 metros y el lado desigual va a ser de 14 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar la altura. Voy a poner un poquito más allá. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí voy a trazar una altura. Listo, color rojo y le pongo un poquito de grosor y ya. Entonces, esta es la altura de mi pirámide. ¿Listo? Forma 90 grados con la base. Esta altura mide 24 metros. Y dice que el lado desigual de nuestro triángulo isósceles, que vendría a ser este lado es igual al otro. Y esto de aquí vendría a ser el lado desigual. Entonces, aquí valdría 14 metros. 14 metros. Entonces, como estas otras dos caras que estamos viendo aquí, como las otras dos caras tienen las mismas dimensiones, este lado también va a valer 14 metros y este otro lado también va a valer 14 metros, ¿ya? Y las alturas de las otras caras, 14 metros, ya. Listo. Ahora sí, calculemos. El área total es igual al área de la base o más el área lateral, o primero área lateral y luego área de la base, ¿no? Es lo mismo. Más área de la base, ya. Área lateral. ¿Son cuántos triángulos en el área lateral? Son 3 triángulos del mismo tamaño. 3 triángulos del mismo tamaño. Así que aplico la misma fórmula para calcular los 3. Sería base por altura sobre 2. ¿Conozco la altura? Sí, 24 metros. ¿Conozco la base del triángulo? Sí, 14 metros. Entonces sería base por altura sobre 2. Más el área de la base. ¿Cómo lo calculo? Fíjate que ese triángulo que está en la base tiene 3 lados iguales. Tiene 3 lados iguales. 3 lados iguales. O sea que no es un triángulo isósceles. Es un triángulo equilátero. Y al ser un triángulo equilátero, ¿cómo calculo el área? Necesito base por altura, pero no tengo la altura. ¿Por qué? Porque no es la misma que de los triángulos de la parte lateral. No es la misma altura. ¿Por qué razón? Recuerda, es equilátero. Los laterales son isósceles, así que la dimensión de la altura no es la misma. Pero profesor, no necesito la altura para calcular el área de un triángulo equilátero. Solamente necesito conocer un solo lado. Solamente necesito conocer un lado del triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque hay una fórmula, como lo hemos visto en las semanas pasadas, que es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. ¿Recuerdas? Esta fórmula sirve para calcular el área de un triángulo equilátero sin necesidad de saber la altura. Entonces, aplicamos esa fórmula. Área total es 3 veces la base del triángulo isósceles, que sería 14 metros, multiplicado por la altura del triángulo isósceles, que es 24 metros. Eso dividido entre 2. Todo eso sumado con lado al cuadrado, o sea, 14 metros al cuadrado, el lado de la base, por raíz de 3. Y todo esto dividido entre 4. Entonces procedo a multiplicar. ¿Cuánto será 3 por 14 por 24? 3 por 14 por 24. Entonces, arriba sale 1008, ¿ya? 1008. Metro por metro, metro al cuadrado. Y esto dividido entre 2. Más 14 al cuadrado es 196. Metro por metro, metro al cuadrado. Listo. Y esto multiplicado por la raíz de 3. Todo dividido entre 4. Todo dividido entre 4. Entonces, calculo aquí. La mitad de 1008 sería 504 metros al cuadrado. Más, aquí, 196 entre 4 sería por 4, 16, ¿no? Y sería 36 por 9. Y acá sigue raíz de 3 metros al cuadrado. Las unidades siempre van hacia el final. Entonces ahí sería metros al cuadrado. Entonces aquí para presentar la respuesta final sería 504 más 49 raíz de 3 metros al cuadrado, ¿no? Todo esto en metros al cuadrado. Y ya está. Esa sería la respuesta.
Profesor, ¿y por qué no suma 504 con 49? No puedo, porque 1 es 49 por raíz de 3. No se puede. Recuerda eso, ¿ya? No me estés sumando cosas que no se pueden sumar, porque ayer he visto, ayer ha sido, ¿no? Que me han enviado la tarea de álgebra, que había un resultado en uno de los productos notables que, por ejemplo, era 64 menos, no sé, 625x. Y me sumaron 64 con 625 y me dieron una respuesta. Y o sea, chicos, ya estamos haciendo esto durante un año. No pueden seguir equivocándose en las mismas cosas. Las letras no se pueden sumar con otros números solos. Tienen que ser letras con letras, números con números. Números que posean raíz de algo se tienen que sumar con otros números que posean esa misma raíz de algo. No puedes sumar cosas que no se pueden sumar. Recuerda eso, ¿ya? No se trata de que, ya, es una suma, sumo. No, piensa lo que estás haciendo, por favor. Piensa bien lo que estás haciendo. Concéntrense a la hora de hacer las tareas, porque veo cada tarea, les mando siempre las resoluciones y parece que nunca las miran. Están de adorno las resoluciones. Para eso se las mando, para que verifiquen si lo hicieron mal o bien. Recuerden que en 4 semanas se acaban las clases. No los quiero ver en verano. Por favor, pónganse las pilas ahora. Siguiente ejercicio. Determinemos el área de una pirámide cuadrangular, dice ahí. Si las caras laterales son triángulos isósceles de altura 8 metros y la diagonal de la base mide 5 raíz de 2. ¿Qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Recuerda que para hallar el área sería área total es igual área lateral más área de la base. Listo. Pongo los datos. Dice que son triángulos isósceles, ya. Pienso, triángulos isósceles, 2 lados iguales, uno diferente. La altura es 8 metros, dice, ¿ya? La altura de esas caras laterales que son triángulos isósceles es 8 metros. Voy a colocar aquí la altura. Vamos a poner esto más acá. Pero lo voy a colocar, ¿dónde? A ver. Aquí. ¿Aquí lo puedo poner? No, mejor lo pongo por acá. Así. Porque de ahí voy a hacer otro trazo. Listo. Entonces, trazo una altura para este triángulo isósceles. Voy a aumentar esto de aquí. Listo. Entonces, esta es la altura del triángulo isósceles. ¿Cuánto mide según el ejercicio? Dice que mide 8 metros. Entonces, esta línea roja vale 8 metros. Dice, la diagonal de la base mide 5 raíz de 2. La diagonal de la base mide 5 raíz de 2. ¿Cuál es la diagonal? La diagonal de la base vendría a ser esta línea. Desde este punto hasta este punto, el cuadrado que forma la base tiene una diagonal. Esa diagonal viene a ser esa línea naranja, ¿ok? Esta línea naranja es la diagonal del cuadrado. Lo que estamos haciendo ahorita es ver un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado con una línea así, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Hemos trazado la diagonal del cuadrado. Ojo, ¿ya? Ahorita les voy a explicar para qué sirve ese dato. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Esta línea naranja dice que vale 5 raíz de 2, ¿ok? Esto vale 5 raíz de 2. Ahora, para calcular el área aquí necesito área lateral. ¿Cómo calculo el área lateral? ¿Cuántos triángulos hay ahí? Recuerda que dependiendo de los lados de la base vas a tener caras laterales iguales. Entonces, si son 4 lados en la base, porque es un cuadrado, vas a tener 4 triángulos alrededor. ¿Ya? Entonces, hay 4 triángulos isósceles con las mismas dimensiones, ya que el lado desigual, que es la parte de abajo, o sea, este lado de aquí, es el mismo que este de aquí. Y los lados que están aquí, los lados iguales de estos triángulos isósceles, pues están juntos, así que miden lo mismo. O sea, son 4 triángulos isósceles iguales. Ahora, yo para calcular ese triángulo, necesito base por altura entre 2. Altura tengo, vale 8 metros, pero ¿cómo averiguo cuánto vale la base de ese triángulo? Aún no lo sé. Luego, ¿cómo calculo el área del cuadrado? El área del cuadrado es altura del cuadrado por base del cuadrado, pero también algunos lo colocan como si fuese el lado del cuadrado elevado al exponente 2.
Algunos también lo ponen así. ¿Por qué? Porque base por altura, si es 5 y 5, pues es 5 al cuadrado, es lo mismo. Así que pongamos como si fuese el lado al cuadrado para no confundir con lo otro. Ahora, ¿cómo averiguo yo cuánto vale ese lado del cuadrado? Para eso sirve la diagonal. Para eso sirve la diagonal. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos trabajando cuadriláteros y triángulos notables, triángulos rectángulos notables, vimos lo siguiente, ¿ya? Vimos lo siguiente. Cuando tú tienes una diagonal aquí en un cuadrado, se va a formar un triángulo rectángulo. Si esto es 90, la mitad, porque esta diagonal divide en dos partes iguales, entonces esto va a ser 45 grados y esto también 45 grados, ¿ya? ¿Te acuerdas? Esto vale 5 raíz de 2. ¿Te acuerdas que cuando vimos triángulos notables, el triángulo notable de 45 y 45, perdón que esté todo chueco, pero quiero avanzar rápido y no quiero ponerme a hacer figuras exactitas porque de ahí las voy a borrar, ¿ya? Cuando teníamos el triángulo rectángulo de 45 y 45 decíamos, este lado es como K, este lado es como K y este es como K raíz de 2. Esa era la relación que tenían los tres lados en un triángulo rectángulo de 45 y 45. Esto lo vimos hace tiempo en geometría. Entonces, si yo sé que esta diagonal vale 5 raíz de 2 y esto es un triángulo rectángulo de 45 y 45, este lado debe valer 5 y este lado debe valer 5. Es una forma directa de poder hallar cuánto miden esos lados. Recuerda, si K es este lado, K es el otro lado y esto es K raíz de 2, K debe valer 5. Entonces significa que esto vale 5 metros y esto también vale 5 metros. De esa forma, el dato de que esa es la diagonal de este cuadrado, ¿ya? Nos permite calcular cuánto valen los lados del cuadrado. Esto también es 45 grados. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto de aquí, ya no me sirve, ahí está la explicación. Si desean pueden volver a verlo en el video. ¿Listo? Entonces ya sé cuánto valen esos lados, así que aplico la fórmula, reemplazo los datos 4 veces la base, que vale 5 metros, multiplicado por la altura, 8 metros, dividido entre 2, más el lado al cuadrado. ¿Cuánto es el lado al cuadrado? 5 metros al cuadrado. Entonces multiplico 4 por 5 por 8, 40 por 4, 160. Metro por metro, metro cuadrado, entre 2, más 25 metros al cuadrado. Entonces aquí sería 80 metros cuadrados más 25 metros cuadrados. O sea que el área total vendría a ser 105 metros al cuadrado. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Siguiente ejercicio. Ya, a ver. Me faltan como 13 minutos. Tengo 1, 2, 3 ejercicios más, creo. Creo que sí alcanzo, ya. Este ejercicio es más fácil que el anterior. Dice, determinemos el área de una pirámide cuadrangular si las caras laterales son triángulos isósceles de altura 9 y los lados de la base miden 6 metros. Ok. Los lados de la base aquí ya te los dan. 6 metros. Entonces esto también vale 6 metros. ¿Ya? Este 6 metros, este 6 metros. Entonces, ¿qué pasa? La altura, en este caso, lo vamos a trazar aquí. Podríamos trazarlo por acá, ya, para no ser tan monótonos. Entonces, trazamos la altura del triángulo isósceles que tenemos ahí. Entonces, aquí la altura, según el ejercicio, mide 9 metros, ¿ok? Esto vale 9 metros. Entonces, área total es igual a área lateral más área de la base. Entonces, área total es, ¿cuántas caras laterales tiene esto? 4 caras laterales, son 4 triángulos. Multiplicado por base por altura sobre 2, más área de la base, lado al cuadrado, porque es un cuadrado, ¿ya? Lado al exponente 2. Entonces, aquí sería base del triángulo, 6 metros, multiplicado por la altura, 9 metros, y eso dividido entre 2, más el lado del cuadrado, 6 metros, elevado al cuadrado. Entonces, aquí sería 4 por 9 por 6,
es igual a ver, 54 por 4, ¿no? 6 llevo una, 21. 216 metro por metro, metro cuadrado, sobre 2, más 36 metros al cuadrado. Entonces, el área total sería mitad, 108 metros al cuadrado, más 36 metros cuadrados. Área total igual a 144 metros al cuadrado. Y esa sería la solución. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Determinemos el área total de una pirámide pentagonal. Mira, la base es un pentágono. ¿Ya? La base es un pentágono. Nos dicen, si todas sus caras son triángulos isósceles, ¿listo? Y la altura de una de sus caras es 9 metros. La apotema vale 3 metros. Mira, acá podemos ir llenando eso. La apotema vale 3 metros. Ya saben qué es la apotema ustedes. ¿Listo? Es este lado que forma 90 grados, ¿ya? Esta línea que forma 90 grados desde el centro. Listo. Y dice que los lados miden 6. Entonces esto vale 6 metros. Este también valdría 6 metros. ¿Ya? Igual por acá. 6 metros, 6 metros y 6 metros. Listo. Voy a trazar la altura. Voy a salir de aquí y trazar la altura. Entonces aquí. Hago un trazo. Por aquí voy a poner la altura. Listo. Color rojo. Aumento el grosor. Y regreso. Punto de color negro, listo. Entonces, acá se traza la altura, ya no aquí encima porque me va a tapar la apotema. Entonces, esta línea, que es la altura, dice que vale 9 metros. ¿Listo? Trabajamos. Área total es igual a área lateral más área de la base. Entonces, el área total, ¿a qué es igual? Área lateral. ¿Cuántos triángulos iguales tenemos en el área lateral? Si la base es un pentágono, tiene 5 lados, por lo tanto va a tener 5 caras. Entonces aquí sería por 5. 5 por ¿cuánto? ¿Cómo calculo el área de ese triángulo? Base por altura, porque tengo la base y tengo la altura. Base por altura. Más área de la base. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando hicimos volumen de un prisma, les enseñé a calcular el área de un pentágono? Les expliqué por qué razón era la fórmula. Entonces, recordando la fórmula sería 5 veces la multiplicación de la apotema por el lado de la base sobre 2. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular el área del pentágono. Esto es para pentágonos que tienen todos sus lados iguales. Entonces, con esto lo puedo calcular. Listo. Reemplazo valores. 5 veces la base. ¿Cuánto vale la base del triángulo? 6 metros. Me refiero a su lado que hace de base. ¿Ya? A eso me refiero con la base. Aquí sería altura 9 metros. Y todo esto dividido entre 2. Más 5 veces la apotema, que vale 3 metros según el ejercicio, por el lado de la base. O sea, este, que vale 6 metros. Y todo esto dividido entre 2. Hago los cálculos. 5 por 6, 30. 30 por 9, 27 y un 0, o sea, 270. Metro por metro, metro al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Más 5 por 6, 30. Por 3, 90. Metro por metro, metro al cuadrado. Sobre 2. Listo. Entonces, el área total sería la mitad, 135 metros al cuadrado. Más mitad de 90, 45 metros al cuadrado. Entonces, si yo sumo estos dos valores, saldría 180 metros al cuadrado. Y esa sería el área total de esa pirámide pentagonal. Hasta ahí, preguntas. ¿Alguien alguna pregunta hasta ahí? Brisa, ¿has entendido? Los demás, no hay preguntas entonces. Ya. Último ejercicio.
Último ejercicio. A ver. ¿Qué hacemos con el último ejercicio? ¿Los ponemos a trabajar o no? No me va a dar tiempo para explicarlo después. Ya, entonces yo lo voy a hacer. Dice, determinemos el área total de una pirámide hexagonal. Por favor, cuando estés haciendo la tarea, lee bien qué cosa estás trabajando, ¿ah? Lee muy bien qué cosa estás trabajando. No me vayas a terminar haciendo algo que no he pedido. Listo. Dice, hexagonal. Si todas sus caras son triángulos isósceles y la altura de una de sus caras es 10 metros. 10 metros. La apotema de la base mide 3 metros y los lados de la base miden 4 metros. Entonces, vamos llenando los datos. Aquí, por ejemplo, dice que la apotema mide 3 metros y que el lado de la base mide 4 metros. ¿Ya? 4 metros. Este también va a venir 4 metros, porque son todos triángulos isósceles. ¿Listo? Acá está. Este también vale 4 metros. 4 metros. Acá también 4 metros. Listo. Ahora, voy a trazar la altura. ¿Ya? Voy a trazar la altura. Entonces, coloco aquí la altura. Ahí está. Color rojo. Y le aumento el grosor. Listo. Entonces, esta altura, según el ejercicio, ¿cuánto vale? Según el ejercicio, vale 10 metros, ¿verdad? Ahí está, 10 metros. Entonces, hago los cálculos. Área total es igual a área lateral más área de la base. Entonces, el área total es igual a ¿quién? A ver, área lateral. ¿Cuántas caras laterales tiene la pirámide? 6. 6 triángulos. 6 triángulos. ¿Por qué? Porque la base es un hexágono que tiene 6 lados. Entonces, aquí van a ser 6 triángulos. Ahora, cada triángulo se va a calcular con la misma fórmula, base por altura sobre 2. Entonces, acá le sumamos el área de la base. Recuerda que ya te expliqué la semana pasada cómo calcular el área de la base cuando es un hexágono. Se multiplica 6 veces el valor de la apotema multiplicado por el lado del hexágono, por el lado de la base, y todo eso dividido entre 2. Entonces, hacemos los cálculos. 6 veces la base, que mide 4 metros, multiplicado por la altura del triángulo, 10 metros, dividido entre 2. Más 6 veces la apotema, que es 3 metros, por el lado, que es 4 metros, dividido entre 2. Multiplico, sería 6 por 4, 24, por 10, 240. Metro por metro, metro al cuadrado. Todo entre 2. Más 6 por 3 por 4 sería 72. Metro por metro, metro cuadrado. Entre 2. Y acá sacamos la mitad. 120 metros cuadrados más 36 metros cuadrados es igual a 156 metros al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Hasta ahí, ¿preguntas? Entonces, todo bien. ¿Han entendido? Ya. Entonces, hasta ahí vendría a ser la clase del día de hoy. Todavía no se vayan, por favor. A algunos les gusta irse, ni bien digo, se acabó la clase. Espérense. Ahí está la resolución de la clase, ¿ya? Perdón, la tarea de la clase y la resolución de la tarea de la semana pasada. ¿Listo? Entonces, antes de irnos, por favor, recuerden, ya les hablé, la otra semana les van a estar dando los temas de exposición. Ya les expliqué cómo tienen que hacer sus exposiciones, ¿cierto? Entonces ya no va a ser como los meses pasados, como los bimestres pasados, en donde simplemente era papelote y hablabas un ratito y listo. No, ahora quieren más elaboración en la exposición. Los temas, al menos en aritmética y en geometría, se prestan para que puedan hacer materiales con los cuales poder enseñar y ejemplificar la teoría y lo que ustedes quieran. La exposición es libre. El tiempo igual, pueden hacerlo de 5 minutos si quieren, pero máximo 8. Máximo 8 minutos. Unos 5 minutos está bien. ¿Ok? Y a los que les toque el tema de álgebra,
Pueden hacer su exposición como normalmente lo han estado haciendo, pero por favor, esfuércense en el material. Pongan títulos con colores, utilicen imágenes, si quieren pegar lo que van explicando, la letra por favor grande, esfuércense. ¿Por qué? Porque esa nota de exposición son 4 notas en mi curso. Esa nota se cuadriplica, ¿ok? Todo depende de ustedes. Si hacen bien la exposición, salen bien en los exámenes, ya están asegurados ya. Pero si no se esfuerzan ni en la exposición ni en el examen, su nota no va a salir bien. Ya les estoy avisando desde ahora. Chicos, pónganle ganas, ya faltan 4 semanas para terminar. No quiero verlos, por favor, en verano. ¿Listo? Ahora sí nos despedimos. Nos vemos el día lunes. Cuídense todos. No se olviden enviar tareas mañana. Hasta luego, hasta luego.